voy a compartirles algo que me parece un poco inusual, porque no es frecuente escuchar algo así, pero lo vivimos con demasiada facilidad. Y lo llamo la bendición, un asunto de doble vía. Al trabajar con pastores, con líderes, una de las cosas en las cuales me fijo con frecuencia es en su entorno. Y observo muchas veces, y en muchos casos, que un buen número, y no creo que exagere al decir un buen número, no vive en un entorno de bendición. Y son de uno de los dos extremos que conocemos en la iglesia cristiana. Uno es aquellos que cuando uno les pregunta, hermano, ¿cómo estás? Ya saben la respuesta, bendecido para bendecir. Otros, bendecido, prosperado y en victoria. Uno sabe que en muchos casos eso no es real. No es cierto. Porque no suena original, no suena natural. Suena como una importación, algo que fue traído y a alguien le funcionó. Entonces, como a alguien le funcionó, a uno también le debe funcionar. Ese es un extremo. El otro extremo, en el cual también hay un buen grupo, uno se los encuentra. ¿Cómo estás, hermano? Dice, hermano, en la lucha. En la lucha. Y se volvieron luchadores. No hay una respuesta. Distinto. Se volvieron luchadores. Entonces, como somos de extremos, una de esas dos cosas, uno la puede escuchar con frecuencia. Ninguna de esas yo puedo decir que son recomendables. Cuando entonces yo observo ese tipo de cosas y lo llamo un asunto de doble vía, yo he pensado como por ejemplo en que bendecir y ser bendecido, y ahí está la doble vía, bendecir a otros y ser bendecido, es una práctica tan antigua como la humanidad misma. Y es un tema común en las Sagradas Escrituras. Resulta que fue lo primero que Dios le dijo a la primera pareja, o lo que él hizo. Por ejemplo, en Génesis 1:28, uno encuentra estas palabras como, y los bendijo Dios, y les dijo, crezcan y multiplíquense. Aparece, creo que la primera vez, la palabra bendición, y los bendijo Dios. Y con esto ya les estoy diciendo que yo identifico 3 actores de bendición en la Biblia. Creo que hoy, si me alcanza, les puedo hablar por lo menos de 2, y si no el primero, no importa. El primer actor de bendición, entonces, en la Biblia es Dios, y lo hace con la pareja, aquella primera que todos conocemos según en Génesis 1. Y los bendijo. Yo pienso en ese momento, qué tan grato, qué especial fue el inicio de esa pareja. El inicio con la bendición. Es normal que un ministro o los que hemos participado en algo así, bendecimos la pareja que se va a casar o que se casa. Y uno pues cargado del gozo y de la satisfacción, uno dice, les presento a los esposos y menciona por lo menos el primer apellido. Y en ese momento hay una sonrisa enorme. Cualquiera suelta ahí pues un gesto de satisfacción, de una sonrisa por lo menos. Es un momento muy grato.
Pues resulta que ya ubicándolo en el texto, fue Dios directamente que los bendice y les dice dos cosas que ninguna pareja desecharía para nada. Algo muy, muy valiosísimo en ese orden. Los bendice entonces con esas palabras. Una versión dice, sean fructíferos. La versión internacional. Nueva versión internacional. Sean fructíferos y multiplíquense. Alguien con la connotación que tiene la palabra multiplíquese dice, no, yo solamente quiero 2 hijos. Entonces, pero por lo menos sí quedaría muy bien, muy satisfecho con que le digan, sean fructíferos. Qué bien. Porque lo que uno menos quisiera es la esterilidad, la escasez, no, que todo sea prácticamente en abundancia. Este mismo actor, Dios, un actor de bendición, más adelante, en el capítulo 12, Génesis, el verso 2, ya lo hace con otra persona, Abraham. Haré de ti una nación grande. Y ustedes se pueden imaginar que yo pienso que ese momento para Abraham escuchar esto, uno no puede pensar si fue una noticia grandísima muy, muy valiosa para él, porque esa viene en un momento en que le dice, abandona tu casa, la casa de tu familia, abandona tu tierra. Y yo no sé si se había recuperado de el impacto de esa orden de abandonar, para luego escuchar lo que le dice el Señor. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y algo tan precioso que y serás una bendición. Te haré famoso, haré grande tu nombre. Serás una bendición. La Reina Valera es muy interesante con lo que, yo la Reina Valera con la cual nos levantamos la gran mayoría de nosotros. En mi caso, como 28 años con la Reina Valera y de ahí, como otros 20 y tanto más con otras versiones como la internacional. Y Dios en ambas, o si uno usa estas ambas expresiones, deja un ambiente de qué grato para un hombre que Dios llama. Y en este momento quisiera animarle al momento en que usted fue llamado, al momento en que usted se convenció, estuvo seguro que el Señor lo estaba llamando para algo. Y estas cosas significan muchísimo. ¿Por qué? Porque hay tanta plenitud en el corazón que no importan las circunstancias, y permítanme contarles algo como ejemplo. Uno está apasionado por ir en esos primeros días en que está dando los primeros pasos, y uno quiere ir, uno quiere responder, no, es que el Señor me está llamando. Y de pronto el pastor le dice a uno, mire hermano, espere. ¿Pero por qué esperar, pastor? Es que no hay presupuesto. No hay presupuesto. Y uno dice, no, pastor, no importa, la plata no es problema. Esa no es la dificultad. Pero es que no hay un lugar donde ir y apenas hay, no sé, pastor, donde sea yo voy, pero el Señor me está llamando. Con el correr del tiempo, eso cambia en algún momento del camino. Usted se devuelve por plata, ya eso empieza a ser un problema. Lo que en un principio no era problema, ya lo es. En un principio no escogía el lugar, ahora ya lo escoge y ya se vuelve como complicado. No, y levanta la Biblia y dice, no, es que Dios me está llamando. Dios me está llamando y levanta la Biblia. Hoy podría ser para algunos que no usan ya la Biblia, pues la de papel. Entonces levanta el celular porque tiene la aplicación. Dios me está llamando. Entonces el otro no sabe si entender que ahí está la Biblia o es que lo llamó a través del celular. Pues no sé.
Entonces, en ese tipo de situaciones que más adelante cambia, ya no es con la Biblia, es con el código sustantivo y laboral del trabajo. La demanda porque me tiene abandonado, no me están pagando, esta es una situación bien compleja, no los voy a denunciar por corrupción e injusticia. Cualquier cosa se presenta así. Bueno, yo estoy hablando de algo que he vivido muy de cerca y me imagino que ustedes también, a no ser que me digan que yo estuve en otros lados. Lo cierto es que Dios le dice en el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas o bendecidas todas las familias de la tierra. Todas. Hermanos, una bendición o la bendición, un asunto de doble vía. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Bueno, eso está de mi parte, eso es de mi cuenta, dice el Señor. Y Dios entonces hace que esa bendición a Abraham sea algo para todas las naciones, según ese versículo. Porque Pablo en Gálatas 3:14, retomando el asunto, dice, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Entonces, qué privilegio estar ahí incluidos. Y para que por la fe recibiéramos el Espíritu Santo según la promesa. Dios a Abraham para las naciones. Es decir, no se queda en Abraham. Luego, más adelante, en el capítulo 32, el verso 26, es de el ángel de Dios ante Jacob. Jacob le dijo al ángel, no te soltaré si no me bendices. Ese Jacob, ustedes saben, era terrible. Con una cadera o bien desencajado, hecho un desastre, sin movilidad, con facilidad y aferrado, no te soltaré si no me bendices. En esto espero no estar causándole alguna idea que le lleve a algo así, porque Dios tiene sus distintas formas de actuar. Una es en su momento con Jacob, y igual también con nosotros en el momento que vivimos. La otra es que la bendición de Dios se presenta en la palabra como algo exclusivo. Uno ve que en Proverbios 10:22, entonces dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y aquí entonces retomo lo que dije inicialmente. Yo entonces me encuentro con los que están en el otro grupo, hermano, en la lucha, hermano, resistiendo, ahí en la brega, ahí en la situación. Y lo que están diciendo es, esto es muy difícil, esto es muy cruel, esto es muy duro. Y eso se transmite a la familia. Entonces hay una mala imagen del ministerio a la familia. El ministerio es duro, es difícil, es complejo, es una carga, no es una bendición. Y es entonces, eso trae serias dificultades también. La iglesia es consciente mucho de esto. Por ejemplo, uno cree que los hermanitos están ahí sentados solamente y ellos vinieron solo por la bendición. No, en ningún momento. Ellos observan cómo está uno. Su rostro da completamente evidencias de cómo está usted, de cómo estoy yo.
Ellos pueden notar nuestro cansancio, ellos pueden notar nuestro tedio, nuestra fatiga. Algunos un poquito más medio atrevidos dicen: pastor, te ves muy cansado, te ves muy irascible, te ves iracundo, algo te sucede, algo te pasa. Todo para indicar que el ministerio o que no es un entorno de bendición por el cual estamos transitando. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con eso. En 1 de Pedro 3:9, la bendición como mandato de Dios: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar bendición. Me parece muy diciente, muy significativo ese texto. Dice, en vez de esto, esto. Es decir, no devuelvan mal por mal. Hermanos, yo he visto un montón de veces devolviendo mal por mal. Mal por mal. Esa es una opción, pero usted y yo decidimos si la usamos o no. No es fácil. No es fácil devolver bendición por el mal recibido. No es fácil. En la carne, en lo que somos, puede ser de pronto como sentir un fresquito, devolver mal por mal. Y eso somos expertos, estamos hechos para eso, y esa es nuestra tendencia. Pero es un aprendizaje de escuchar a Dios, de obedecer al Señor. Un día alguien se iba de la organización que presido y no era fácil crear un entorno de bendición para esa persona. Yo sentí o vi que había una opción que también era loable hacer uso de ella, no tan fácil, y era en una reunión crear un ambiente de bendición. Y hay como 3 textos de la palabra que me animaban a esto. Uno de ellos es el texto que dice: el amor no hace mal al prójimo. No importa qué prójimo, pero no hace mal al prójimo. Otro texto es: el amor cubrirá multitud de pecados. No dice de quiénes sí y de quiénes no. Eso está claro. Y otro texto dice: ¿por qué no sufrís mejor el agravio? ¿Por qué no? Eso es lo que le dice Pablo a los Corintios en algún momento. ¿Por qué no sufrís mejor el agravio? ¿Por qué no sufren mejor el ser defraudados? Yo, cargado de tigre, como dicen algunos, y recargado, me voy a la reunión. Ya estoy equipado y estoy listo para 3 cosas con esa persona delante de un grupo: reconocer, agradecer y bendecirle. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar bendición. La bendición es una herencia. Amados, la gente sabe qué tan vengativos somos también. No es un asunto exclusivo de los de fuera, de los que no conocen a Cristo. No, porque en un principio uno pensaba que ciertos males son de los que no conocen al Señor. No, eso es allá afuera. Por ejemplo, el divorcio. En quienes llevamos ya varias décadas en la vida cristiana, el divorcio. No. Eso es para los de fuera. Eso es para los de fuera. Eso a nosotros no. Eso a nosotros no. Con el paso del tiempo, también es entre nosotros. Y qué duro eso, qué difícil es. No, esas parejas
o esos matrimonios que se pelean fuera, esos allá, entre los que no conocen del Señor. No, al interior nuestro, la gente sabe también, y hay casos sumamente graves, igualitos o peores. Hermanos, esto es un asunto, repito, de doble vía. Y un segundo actor que les quiero mencionar es la familia. La familia. A veces yo creo que cuando en la iglesia no vemos como ese asunto de doble vía, de ser bendecidos y bendecir. Eso de pronto tiene una conexión porque dependiendo cualquiera que sea el ambiente, también pasa en la familia. En Génesis 48:15 encontramos un caso familiar. El padre abuelo. Jacob bendijo a sus nietos, Efraín y Manasés, con estas palabras: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres. ¿Qué tal? Bonitas palabras. Que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, y suelta la bendición. Entonces, hermanos, yo creo que hay prácticas que son muy esenciales porque las vemos en la palabra de nuestro Dios. También en el caso de nuestra familia, uno puede observar que en el verso 16, el ángel que me ha rescatado, dice, de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac. Y les dice que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Un modelo para quienes somos abuelos. Y para aquellos que no lo son, les animo a tener paciencia. Una familia bendice a su hija que se va con planes de casarse. En Génesis 24:60 y dice, y bendijeron a Rebeca con estas palabras: hermana nuestra. Una versión dice, hermana mía, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de tus enemigos. Qué bonito cuando esto puede darse. Todo lo contrario cuando uno ve en familias que se casan de manera accidentada, porque no le gustó el muchacho, porque no le gustó la familia del muchacho o viceversa. Y conocemos personas que se han casado y cansado, vale, también en un ambiente de tensión. En esto entonces, la familia como actor también de bendición funciona en lo que vemos en las Sagradas Escrituras. De Efesios 6:1-3, estamos en el caso de los hijos a los padres, de obedecerlos, de honrarlos, porque eso es justo. Y luego dice, pues, para que tengas una larga vida sobre la tierra. Y el tercer factor, no les quedo debiendo nada, el tercer factor, para concluir, tiene que ver con el tercer actor de bendición, los pastores y los líderes. Y quiero empezar con Moisés cuando bendice a los israelitas en Números 6:22-26. El Señor le ordenó a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. Lo conocemos muy bien. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. ¿Cómo ustedes pueden imaginar calaron estas palabras al pueblo? ¿Cómo creen ustedes que fue el efecto en el pueblo de estas palabras? En ocasiones no sucede así. Es muy frecuente uno escuchar pastores que no bendicen la iglesia en su reunión. Están incómodos porque la gente les llegó tarde
y soltaron de inmediato una ráfaga de palabras que no son buenas a los que sí fueron puntuales. Y los que fueron puntuales, o los que llegaron a tiempo, tienen que soportar o resistir lo que era para los que no llegaron o llegaron tarde. Entonces, un lenguaje de no bendición es también fácilmente detectado. Los pastores y los líderes en ese caso, como Moisés bendiciendo a los israelitas, uno lo nota también en 33:1 de Deuteronomio, que antes de su muerte Moisés, hombre de Dios, dice el texto, bendijo así a los israelitas. Y ese capítulo describe la manera en que los bendijo. En Éxodo 29:43, y donde también me reuniré con los israelitas, mi gloriosa presencia santifica ese lugar. Muy, muy interesante esa parte como bendición, en este caso, para el pueblo del Señor. Josué bendice también al pueblo. Ya había tenido un modelo como en la vida de Moisés, y es justo ver lo que Josué le dice a estas palabras o actúa en bendición a favor del pueblo. En el capítulo 22, verso 6, dicho esto, Josué les dio su bendición y los envió a sus hogares. Los envió a sus hogares. Josué los bendijo, dice el versículo 8, regresen a sus hogares repletos de bienes. Y lo describe: oro, plata, bronce, hierro, gran cantidad de ropa y mucho ganado. Pero luego le dice: compartan con sus hermanos lo que le han arrebatado al enemigo. Un asunto de doble vía. Un asunto de doble vía. En el libro de los Hechos, la iglesia impuso las manos sobre Bernabé y Saulo como misioneros y los envió con la bendición. Y yo quiero aquí al finalizar dejar dos preguntas que pueden servir para nosotros de una manera muy especial. La primera pregunta es: ¿vive usted, apreciado hermano, en un contexto de bendición en el que es bendecido y bendice a los demás? No es fácil. La otra pregunta es: ¿hemos salido de alguna iglesia u organización sin la bendición? Porque es muy fácil salir peleados. Eso es común. Eso es común. Y cuando hay cantidad de hermanos que salen peleados de algún lugar, ese no es el diseño divino. Ese no es el plan. Si el jefe es el Espíritu Santo, si Él es el patrón, ¿por qué salir peleados? Todo eso es posible, pero ¿por qué? Dolorosísimo que no pueda usted regresar a saludar. Pero qué bendición que puede regresar con la frente en alto. ¿Hasta dónde podemos estar trabajando por una salida digna de donde el Señor nos tiene? ¿Por qué no trabajar por una salida digna? Usted y yo conocemos pastores que si la gente se va de la iglesia o de la organización, no le bendicen, le maldicen y le declaran todo tipo de maldición y hasta enfermedades. Y de pronto por alguna razón esa persona se enferma o le va mal. Y hay quienes usan eso en sus sermones para decir: ustedes lo ven, mucho cuidado, no vayan a hacer lo mismo, porque hay del que toque al ungido de Jehová. Y se posicionan y posesionan ambas cosas como el ungido.
Eso es una forma barata de ser pretenciosos. Amados hermanos, salir en un contexto de no bendición da lugar a la amargura, da lugar a la aflicción, porque no es fácil decir, no siento nada. No, eso se nota. Hay organizaciones de donde la gente sale y no pueden volver a ser pastores. No pueden volver. Si él después quiere llegar nuevamente, tienen como norma y código: el que se va y no vuelve. Eso no es propio de un ambiente de bendición. Pero hay también organizaciones que si alguien se va solo con el grupo, los demás reciben una orden, les demarcan territorio. Allá no puedes ir. Si él es tu amigo, dime de qué manera es tu amigo. Y cuidado con colaborar con él. En muchas organizaciones hasta le dicen a usted de quién debe ser amigo y de quién no. Y cómo serlo. Ese entorno no es un entorno de bendición, algo de doble vía, de bendecir y ser bendecido. Un querido pastor que vino y nos visitó y fuimos a varios lugares, y Luis Sánchez tuvo la oportunidad de recibirlo allá en la iglesia. Este misionero y pastor, en sus conversaciones, ayudando a la gente, enseñándoles, él tenía una pregunta que yo por lo menos recuerdo y rescato. Si se me pudo haber olvidado mucho de lo que escuché de él, la pregunta era: ¿de qué estás salpicando a la gente? Y una ilustración que él usaba era: llueve, las calles se llenan de agua, hay charcos y hay conductores felices pasando rápido y salpicando con esa agua de pantano a los que van por los andenes. Vayan como ven, vayan, los ensucian y se ríen. Todos los días tenemos gente. Dios nos concede ver personas ante las cuales dejar una excelente impresión, salpicarlos bien, de bendición, de una palabra de ánimo, de algo especial. Hemos sido llamados para ese entorno de bendición, para heredar bendición, no solo para bendecir, para ser bendecidos, para bendecir también. Hermanos, que el Señor nos ayude a interpretar un poquito esto. Pero es que me hizo mal. No, déjale eso al Señor. A ti no te corresponde mal por mal. Es que esto, que fue que. Buscamos fácilmente justificarlo. A veces nos portamos como los enamorados. A los enamorados todo les cuadra. Los padres hablan, cualquiera habla. No, para ellos todo está bien, todo les cuadra. Cuando uno no le hace caso al Señor, uno lo justifica de muchas maneras. Piensa en su entorno en el cual se mueve. Entorno de ser bendecido y de bendecir. Si no lo es posible que esté a tiempo para empezar a cambiar su entorno. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra hoy. Sea tu bondad sobre nosotros y guíanos. Y darnos, Señor, revelación de esto en tu palabra. Porque aún el Señor Jesús
con palabras profundas ante los enemigos, que no era un asunto, no es un asunto aún para el ser humano fácil. El Señor les dice: ámenlos y bendecir. Danos, Señor, tu ayuda en medio de esto. Señor, que ante la iglesia y donde servimos tengamos la connotación del Salmo 133. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermanos.